El libro de Corintios capítulo 9, gloria al Señor. Una carta escrita por Pablo, gloria al Señor, enviada por el Espíritu Santo hacia la iglesia de los Corintios. Gloria al Señor. 1 Corintios capítulo 9. Santo y poderoso es el nombre de Cristo. ¿Ya lo tienen? Yo voy a leer un versículo y usted me ayuda fuertemente con el que sigue. Y así, ¿verdad? Concluimos en el último versículo. Gloria al Señor. Dice la palabra así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Sí, para vosotros soy apóstol, para vosotros ciertamente solo soy, porque el sello de mi apóstol soy vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Y si otros participan de este derecho sobre otros, pero no sobre este derecho, sino que lo soportamos todo por los ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que viven del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues según el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es esta necesidad. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Pues, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible.
sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Así como está de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora por tu palabra que vamos a impartir. Gracias, Señor, porque eres un Dios bueno, un Dios todopoderoso, un Dios que siempre está con nosotros. Señor, bendice nuestras vidas, pon aliento, pon tu Espíritu Santo conforme a tu palabra. Oh Dios Santo, porque tú eres el Dios bueno. Gracias, Señor, por tu palabra que vamos a impartir. Señor, que sea tu Espíritu Santo el que hable de una manera especial. Bendice a tu pueblo, dale inteligencia y sabiduría en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse. El tema que traigo hoy se llama derechos. Diga conmigo, derechos. La palabra derecho viene del término griego, ¿verdad?, que denota derecho y autoridad o un privilegio. Pablo decía en esta carta, ¿verdad?, de que ellos también tenían derecho como apóstol, como hombres. Entonces cada hombre, cada siervo de Dios tenemos derechos. Hay derechos que a veces no podemos tomar nosotros por X causa, porque a la gente no le parece, porque a la gente no le gusta. Pero en cierto contexto como esto denota la libertad, hermano, para ejercer su derecho. Específicamente Pablo, ¿verdad?, antes de este capítulo, en el capítulo 8, Pablo estaba hablando de un derecho que a veces, ¿verdad?, muchos no podían ejercer, hermano. Entonces Pablo hablando a los corintios, hermano, porque los corintios estaban, ¿verdad?, comiendo carne sacrificada, carne que era sacrificada a los ídolos en el templo. Y eso era un pecado, era una abominación, hermano. Y Pablo estaba hablando a los corintios que no había derecho, ¿verdad?, de estar haciendo eso. Y Pablo les decía que se abstuvieran o que se abstengan de no consumir alimentos. Pero mucha gente, hermano, ha sido engañada. En el tiempo de Corinto la gente estaba siendo engañada, hermano, ¿verdad? Todo lo que sacrificaban a los ídolos, todo lo que traían a los ídolos, hermano, a veces los iban a vender, hermano. Lo que sobraba iban y los vendían a las tiendas, en los comercios, para que la gente comiera y no se echara a perder esa carne. Pero Pablo dice, bueno, si las personas no saben que esa comida, que ese alimento estaba sacrificado, que no había problema, dice, porque eran inconscientes, no sabían nada de eso. Pero a los cristianos de Corinto, Pablo les decía, les exhortaba que se abstuviesen de comer esos alimentos. Entonces, ¿por qué? Porque eran cristianos, hermano. Entonces, con muchos derechos, ¿verdad?, los cristianos y los que no eran cristianos venían en contra de Pablo para acusarle de que por qué les prohibía, de por qué ellos no podían hacer eso. Entonces Pablo tuvo que hablar rigurosamente, hermano, ¿verdad?, diciendo, miren, yo con ustedes me he postrado a veces como judío, si es para ganar la causa para Cristo, ¿verdad? Si ustedes son judíos, si ustedes son gentiles, a veces tengo que meterme al mismo ritmo con ustedes, ¿verdad? Como portándome como un gentil, pero no haciendo las cosas como los gentiles. Entonces esa era la diferencia, hermano. Entonces Pablo aquí en Corintios, hermano, está hablando de derechos, ¿verdad? Así que ahí más adelantito vamos a ver un poquito, hermano, para ver qué Pablo decía a causa de esto. Ahí en el capítulo 10, sin perder el capítulo 9, ahí adelantito, nomás dele vuelta a su Biblia, en el verso 20 al 21. Vamos a escuchar lo que Pablo decía. Dice, antes digo que lo que a los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, dice, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipe con quién, hermano, con los demonios, decía. O sea, Pablo los exhortaba,
Porque eran cosas sacrificadas a los ídolos. Eran cosas sacrificadas a dioses extraños. Entonces, verso 21 dice Pablo, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Entonces, esta es una exhortación. ¿Para quién? Para todos aquellos, ¿verdad?, que quieren estar dentro de la iglesia, que quieren estar en el camino del Señor, hermano. No se puede estar en el camino del Señor solamente, hermano, porque pues nada más es una tendencia que tiene el ser humano, hermano. Hay gente que quiere estar en el cristianismo, pero quiere participar en las cosas del mundo. Y eso no es ser un cristiano. Entonces, Pablo les decía, ustedes no pueden andar en esos lugares, ustedes no pueden consumir esto, ustedes no pueden beber de la copa de los demonios. Entonces, ¿cuánta gente se ha desviado? ¿Cuánta gente dentro de las iglesias, verdad, está participando en estos actos? Aunque digan que no es, verdad, cosa sacrificada para los demonios, pero es algo que les va a hacer daño. Es algo, verdad, que les va a cancelar la presencia del Espíritu Santo. Una persona, hermano, que come carne, verdad, que come alimentos sacrificados a los demonios, le va a dar, verdad, algo en su cuerpo, en su vida, va a tener consecuencias. Una persona que quiere ser cristiano y anda en el baile, anda en la inmundicia, tarde o temprano va a caer en el Señor. Una persona, ¿verdad?, que no está bien con el Señor, va a tener sus consecuencias. Así que el creyente debía de abstenerse de comer esos alimentos, más si un creyente, hermano, es débil en la carne. Entonces, Pablo nos anuncia a nosotros que hay creyentes que están débiles ¿en qué? En la carne. Entonces, la carne, hermano, es un elemento, es algo que uno trae, hermano, es una tentación, es una ambición que sale por naturaleza en el hombre y en la mujer. Entonces, esa tentación, hermano, se le llama carne. Y hay muchos cristianos que son débiles en la carne. Cuando una persona es débil en la carne, hermano, ¿verdad?, luego se ve. Luego esa persona presenta síntomas que es débil en la carne. Entonces, Pablo miraba a los corintios, que había muchos de ellos que estaban pasando en debilidad, hermano. La debilidad de la carne lleva a la perdición. Entonces, ahí estaba Pablo, y aún así los creyentes de la iglesia, hermano, acusaban a Pablo. Porque a veces Pablo, hermano, tenía reuniones con hombres, a veces con puras mujeres, hermano. Y a veces Pablo duraba evangelizando, hablando la palabra del Señor. Y a lo mejor se le criticaba a Pablo. ¿Por qué? Porque a lo mejor él hablaba a las mujeres, a lo mejor hablaba más a mujeres que a hombres. Y las mujeres eran más dóciles para el corazón hacia Dios, hermano. Y se les acusaba a Pablo. Así que Pablo presentó una defensa. Si usted mira ahí en el capítulo donde nosotros leímos, dice Pablo, esta es mi defensa. Porque había críticas, hermano. Entonces las críticas a veces vienen a los siervos de Dios. Las críticas a veces vienen, hermano, por medio del enemigo. A veces hay gente que te levanta falso. Hay gente que te va a levantar una mentira, hermano. Te le va a levantar un chisme. Pero si tú estás bien con Dios, no te preocupes, hermano. No tiene por qué preocuparte. Dios es veraz. Dios conoce la verdad, hermano. Entonces Pablo no tenía, ¿verdad?, esa preocupación. Lo único que había ahí era crítica, hablando de un falso testimonio. Pablo es un apóstol de Dios. ¿Cuánto lo creen, hermano? Bien. Pablo había sido llamado por Jesucristo. Entonces, un apóstol, hermano, no puede ser cualquier persona. Un apóstol es un siervo de Dios. Hoy en el mundo hay apóstoles que se han levantado, hermano. Apóstoles falsos, apóstoles fraudulentos, apóstoles, hermano, haciendo abominaciones, ultrajando niños, hermano, ¿verdad? Pedófilos se les llama a esos, hermano, haciendo cosas a veces que no están bien delante de Dios. Entonces estos no son apóstoles, hermano. Un apóstol tiene un llamado de parte de Dios. Un apóstol tiene, ¿verdad? En el tiempo de Pablo tenía que haber visto
¿verdad?, el caminar del Señor, pero también tenía que haber visto a Jesús resucitado. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Esa es la tendencia de un apóstol. Un apóstol tenía la revelación, hermano, así como Pablo, que tuvo aquella visión cuando cayó, ¿verdad?, y cayó a la tierra y se le apareció nuestro Señor Jesucristo. ¿Se le apareció quién? El Cristo resucitado. Hoy hay muchos que dicen mentiras, es que yo vi a Cristo, yo hablé con Cristo, yo he estado con Cristo, a mí se me apareció y a mí esto, y eso es mentira. ¿Cómo se le va a aparecer una persona pagana a una persona pecadora? No puede ser apóstol una persona con esas consecuencias, con esas características, con esas costumbres o mañas. Así que Pablo dice ahí en el versículo 1, hay una pregunta que dice en el capítulo 9, verso 1, dice, ¿no soy qué? Apóstol. Porque muchos les decían ahí, tú no eres apóstol. Tú eres nada más alguien que se puso como apóstol, pero no eres apóstol. Y Pablo sabía quién era lo que le acusaba. Así que Pablo sabía quién era delante de Dios, hermano. Entonces, hay a veces que va a haber gente que va a decir, no eres apóstol, no eres pastor. Y Pablo decía, no soy libre. Yo también tengo la libertad. No he visto a Jesús el Señor nuestro. Sí, aquella visión que él tuvo. Él lo miró. No soy vosotros mi obra en el Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Pablo, ¿verdad?, había visto al Señor. Entonces quiere decir que un apóstol, hermano, tiene que tener una visión para ver al Señor en verdad. Yo he encontrado muchos hombres que dicen que han visto al Señor, hermano, pero sus prácticas, su costumbre, su manera de ser cristiano, eso no me da énfasis, hermano, de que sean del Señor. ¿Por qué? Por el motivo de que esas personas, hermano, andan mal en el Señor. Entonces no es Dios quien se les aparece, no es Dios, sino que es el mismo diablo engañándolos para hacerles creer. Entonces, hay muchos apóstoles que se han levantado de esa manera. Entonces, hay derechos que a veces se les quiere quitar a los siervos de Dios. Por ejemplo, hermano, ¿cuál es el derecho? ¿Verdad? Aquellos, por ejemplo, los que, ¿verdad?, los que piensan que el hombre de Dios debe vivir siempre, hermano. Vivir en ruinas. Sí, hay personas, mire, hermano, dentro de las iglesias, hay personas que ellos piensan que el siervo de Dios, que el hombre de Dios debe vivir en ruinas, hermano. Que el hombre, que el apóstol, que el sacerdote, el pastor, debe de vivir en ruinas, hermano. Entonces, ¿será posible eso, hermano? Es que los cristianos, los miembros de la iglesia deben de estar bien, pero el apóstol, el hombre de Dios, el siervo de Dios, el sacerdote, debe vivir en ruina. Entonces, eso es antibíblico, hermano. Porque la Biblia no dice eso, hermano. La Biblia dice que en el tiempo de la ley, los sacerdotes tenían todo, hermano. No les faltaba nada, hermano. Los sacerdotes les traían su alimento. Los sacerdotes, ¿verdad?, no tenían tierra, hermano, pero tenían lo mejor de los alimentos de la tierra, hermano. Alimento fresco. Tenían la leche, tenían el pan, tenían los higos, tenían el maíz tostado, tenían la miel, tenían todo, hermano. No les hacía falta en su alacena nada. Los sacerdotes, los que venían de Aarón, hermano, los hijos, la descendencia que eran sacerdotes, ellos tenían las mejores casas, hermano, porque eran los hombres de Dios. Entonces, ¿cuál es el pensamiento de la iglesia de hoy? Que el hombre de Dios debe vivir en ruinas, en miseria. Que el hombre de Dios no debe vivir bien, hermano. Entonces, está en una equivocación grande a veces la iglesia. Porque muchos dicen que no debe vivir mejor que muchos. Y completamente, ¿verdad?, hay un error en esto. Hay un error porque muchos de las iglesias piensan eso. No es porque el pastor, hermano, no es porque los sacerdotes se están haciendo ricos
¿verdad? Ilesamente vamos a decir, no, hermano. El hombre de Dios debe vivir bien, hermano. Si tiene dinero, pues gloria a Dios. Si vive bien en una casa, hermano, que él tenga su propia casa, que sus hijos vivan mejor, hermano, porque son hijos de un sacerdote, hermano. Entonces, el concepto de la iglesia de hoy es que no, hermano, no tienen esa mentalidad. Si ven a alguien que empieza un poquito a prosperar, que empieza un poquito a levantarse, luego empieza la crítica. ¿Por qué, hermano? Porque muchos piensan que es de la misma iglesia, hermano, que es de lo mismo. Y claro, hermano, los sacerdotes no dependían de otra cosa. Ellos dependían del pueblo, de lo que la gente traía, hermano. Al sacerdote le traían los mejores bisteces, hermano. Le traían el lomo de la res, el lomo, la mejor carne, hermano, le traían. Porque eran sacerdotes. Entonces mucha gente está equivocadamente el día de hoy, hermano. El sacerdote puede vivir mejor, puede vivir y disfrutar de una vida mejor que muchos de los cristianos, de los creyentes. ¿Sabe por qué, hermano? Porque es el hombre de Dios. Porque es el hombre que está encargado de la obra de Dios. Entonces, sin perder, ¿verdad?, esa tendencia, un sacerdote, hermano, un hombre de Dios, que vive bien, que está bien, de parte de Dios, hermano, porque el pueblo es el que está ejerciendo. Entonces, de parte de Dios, cuando vive bien ese sacerdote, ¿verdad?, jamás debe perder la humildad, hermano, ni la mansedumbre. Pero hay muchos que han perdido la humildad y la mansedumbre. Hay sacerdotes que se han levantado, hermano. Ahí tenemos a esos hombres que se han levantado como apóstoles de la luz del mundo, hermano. Ustedes han visto la noticia. Ese hombre que dice que es el director de la iglesia de la luz del mundo, no es el fundador, porque yo creo que fue otro el fundador, pero este es el encargado, este es el director, el dirigente de todas las iglesias de la luz del mundo, hermano. Se llama Nazón Joaquín García. Imagínense, hermano. Ese hombre, hermano, vive en una residencia casi de $5 millones, pero perdió la humildad, pero perdió la mansedumbre, perdió la dirección de Dios, hermano. Y cuando el río lleva piedra, es porque hay algo por allí, hermano. Se oye el ruido, suena en los ríos, es porque algo está escondido ahí. No se puede esconder la verdad, hermano, porque había mujeres. Mire, hay mujeres, hermano, que él tenía controlada para que le trajeran esa jovencita. Sí, que eran cómplices de él. Entonces, mujeres jóvenes, hermano, que participaban en esos actos. Entonces, qué vergüenza, hermano. Entonces, a ellos no se les acusa, a ellos al contrario, dicen que es un hombre de Dios, que es un hombre justo, un hombre, ¿verdad?, que está viviendo bien, hermano. Entonces, por causa de estos hombres, a veces toda la gente critica a todos los sacerdotes, a todos los pastores, hermano. Entonces, a ellos, hermano, mire, vivir en casas así y andar conforme a la carne. Por eso es que Pablo les decía, mire, ustedes no tienen que participar en las obras de la carne, porque la carne los va a llevar a la muerte espiritual. Entonces, si nosotros somos sacerdotes y Dios nos prospera, hermano, jamás tenemos que perder la mansedumbre y la humildad. ¿Por qué? Porque Cristo nos enseñó eso, hermano. Ser manso y humilde como yo lo soy, dijo el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ese es el caminar de un siervo de Dios. El hecho de que tenga uno cosas, hermano, no es porque uno quiere hacerse rico, multimillonario, no, hermano. Es porque eres el siervo de Dios, porque debes de vivir mejor. Así que vamos a leer el verso 2 ahí en el capítulo 9. Pablo dice ahí: si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. O sea, que había gente que les decía que no eran, ¿qué?, apóstoles. Tú no eres apóstol. Entonces dice: porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. A lo mejor la gente no sabía eso. Miren, si ustedes dicen que no soy, para la otra gente que dice que yo no soy apóstol, ustedes, miren, los de la iglesia, ustedes
son el sello, son la garantía de que yo soy un apóstol. ¿Sí? Porque para otros tenían críticas, tenían ofensas. Entonces, los derechos que Pablo tenía, Pablo como apóstol, hermano, confirma su apostolado con dos argumentos específicos. Pablo había visto la resurrección del Señor. Esa es la primera evidencia, hermano, que un apóstol tiene que ver a quién, a Jesús, a Jesús de Nazaret. Entonces hay apóstoles en el día de hoy, hermano, que ni en visiones han visto a Jesús y se llaman apóstoles. Hay apóstoles que no han tenido una comunión con Jesús y se llaman apóstoles. Entonces, ¿cuál es la evidencia, hermano? ¿Verdad? De mirar con Jesús, hablar a Jesús, mirarlo, ¿verdad? Y que Dios te hable, que Jesús te diga, hijo, aquí estoy. Mira, yo tengo esto para ti. Dios está hablando a la iglesia. Dios está hablando de esta manera. Yo me acuerdo de la visión que yo tuve. Antes de hablar con Jesucristo, yo hablé con Miguel. Yo hablé con Moisés. Y después hablé con Cristo. Él habló mi vida. Yo soy el Señor Jesús. Yo te he llamado para buena obra. Yo solamente, cuando quise mirarle a los ojos, le miré sus sandalias, le miré. Yo miraba todo, estaba cegado por la luz resplandeciente del Señor. Pero Él me dijo, yo te he llamado para buena obra. Sí. Esa es una visión, hermano. Yo nunca anduve, hermano, titubeando en los asuntos del Señor. Yo nunca he andado, hermano, en cosas desagradables. Me he guardado hasta el día de hoy, gracias a Dios. Me he guardado. He luchado. He tenido batallas y todo, pero eso no quiere decir, ¿verdad? Que esté exento de luchas, de pruebas, de muchas cosas que el enemigo quiere traer. Entonces Pablo estaba pasando por ahí. A Pablo le estaban criticando. Porque él estaba ganando gente. Porque a lo mejor lo miraban en la noche que salía de los hogares, de donde había familia, donde había a lo mejor mujeres, y les predicaba el evangelio. Le criticaban y le decían, tú no eres apóstol. Tú eres un adúltero. Tú eres esto. Tú estás fornicando. Tú andas en estas cosas. Entonces cuando levantan todas esas cosas, hermano, como que a uno no le gusta, hermano, que le digan esas cosas. Cuando no... ¿verdad? Es verdad, la persona, ¿verdad? Se molesta, ¿verdad? Porque un hombre de Dios, hermano, si anda cometiendo esas cosas, uno debe de decir, es cierto, la he cometido, fallé al Señor, pero ya no las vuelvo a cometer. ¿Sí? Pero lo malo es que, como este hombre, hermano, que ya hace más de 10 años estaba cometiendo todos estos actos y nunca se arrepintió y nunca volvió a Dios y dijo, Señor, estoy pecando contra ti, he pecado en el primer acto que hizo, Señor, yo no soy digno de ser siervo tuyo, pero si tú me perdonas de aquí en adelante, nunca más vuelvo a hacer eso. Se arrepintió, pero lo malo que continuó y todavía continúa. ¿Sí? Entonces ese es el problema, hermano, de que Pablo estaba ahí y que se le acusaba. Entonces Pablo, ¿verdad? En su primer argumento dice, yo soy apóstol. Yo miré a Jesús. Yo hablé con Jesús. Jesús me habló a mi vida y Él me dijo lo que tenía que hacer. Vamos a comprobarlo, hermanos, sin perder el capítulo 9. Vamos al capítulo 1, versos 21 y 22. Ahí del mismo libro. De Hechos. Capítulo 1, versos 21 y 22. No pierda Corintios 9. Pero vamos a Hechos, capítulo 1, versos 21 y 22. Vamos a ver la primera evidencia de Pablo, ¿verdad? Como apóstol. Gloria al Señor Santo. Los apóstoles del Señor. Ya lo tiene, hermano. Dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, dice. Verso 22. Comenzando desde el bautismo de ¿quién?
de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho ¿cómo? Testigo. O sea, tiene que ser testigo, hermano. Y el apóstol Pablo fue testigo. Tuvo esa evidencia. Entonces, los corintios lo estaban acusando. Que él no era apóstol. La gente decía, no eres apóstol. Así que la iglesia, ¿verdad? En Corinto era su trabajo en el Señor. O sea, lo que Pablo tenía, hermano, era un trabajo ahí en Corintios, hablando del Señor, hablando, ¿verdad? De cómo se puede predicar el evangelio, de cómo se puede ganar las almas, hermano, de cómo se puede predicar a los judíos, a los gentiles. Pablo era un hombre lleno del Espíritu Santo y sabía ganar almas, hermano. ¿Cómo no va a ser un apóstol, hermano, si hablaba el evangelio de Jesucristo? Aleluya. Entonces, en ese tiempo yo creo que la gente estaba muy errada. Hoy en este tiempo la gente a lo mejor está más cerrada, hermano. Porque ahora sí, hermano, hay apóstoles que no son apóstoles. Que la gente, los que están dentro de las iglesias, hermano, deben de tener, ¿verdad?, el discernimiento para decir, este no es un apóstol. Probar, dice el Señor, probar el espíritu, dice, probar los espíritus de esas personas para saber si en realidad son apóstoles. Porque muchos se autodenominan apóstoles hasta internacionales, hermano. Así que este era el sello del apostolado, que Pablo era quien levantaba iglesias, hermano, porque tenía este llamado por Dios. Pablo lo hacía, ¿verdad?, de una manera especial, ganando almas para Cristo. Qué grato era conocer hombres verdaderamente de Dios, que nunca cometieron cosas, hermanos, abominables delante de Dios. Pablo no había hecho nada. Pablo sí era un siervo de Dios. Por eso Pablo le exhortaba a los corintios y les decía, mire, ustedes tienen que perseverar en el Señor. Ustedes tienen que guardarse de la carne. Ustedes tienen que apartarse de todo lo que el apetito de la carne que quiera venir. Ustedes pueden ver, porque por naturaleza el hombre tiene ojos, hermano. Usted no puede andar con los ojos vendados y no poder ver a su lado ni enfrente, hermano. Pero usted puede controlar, ¿verdad?, su mente. ¿Por qué? Porque tiene dominio propio. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Entonces, mucha gente, hermano, no tiene el dominio propio. Mucha gente por eso comete muchos actos. Entonces, en el verso 3 en adelante, ahí, el verso 3, volvamos a 1 Corintios. Pablo se sentía acusado, hermano. Pablo se sentía que la gente lo estaba, ¿verdad?, oprimiendo. La gente lo estaba aplastando. En el verso 3 dice, contra los que me acusan, esta es ¿qué? Mi defensa. Verso 4 dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? O sea, que porque Pablo decía, bueno, si come, ¿por qué come carne entonces? ¿Por qué comes alimento? ¿Por qué bebes? No tenemos derecho de comer y beber. ¿Cuántos en su casa comen y beben, hermano? Usted está en su casa y cuando está en su casa, lo primero que usted hace, come. Pero quiere bajarse la comida ¿con qué? Con agua, con un juguito de naranja, una limonada, whisky, dice Pedro. Bueno, ya se hizo borracho. Entonces, se puede beber, sí, diferentes bebidas, pero menos alcohol. Entonces Pablo decía, no tenemos derecho de esto. Pablo no dijo whisky, Pedro. ¿El whisky es para quién? Los borrachos, dice. Así que Pablo decía esa pregunta, dice, ¿acaso no tengo derecho, dice, de comer y beber? Pablo tenía infinidad de acusaciones levantándole falsos testimonios, hermano. Así que Pablo tenía el derecho de comer y beber, pero lo que más anhelaba y deseaba en su vida, ¿qué derecho quería Pablo? Lo que más anhelaba. Siga leyendo ahí en el verso 4.
A ver, alguien que lo lea fuerte. Lo que más deseaba Pablo era tener ¿qué? Una esposa. ¿Cuántos de nosotros antes de cansarnos a lo mejor anhelábamos tener ¿qué? Una esposa, una mujer, una Jani, ¿sí? Una Darling por ahí, una Rorra. ¿Cuántos? Pero ya nomás se casa uno y le salen defectos a uno. Ah, si hubieras sabido que tú te ibas a poner gordito con tantas tortillas de harina, pues no me caso contigo. ¿Verdad que sí? Salen defectos. Si hubieras sabido que te huelen los pies, no me caso. Si me hubiera dado cuenta de que en la noche te pones ruedas de pepino ahí en los ojos, y cuando me levanto en la mañana y te miro, me pegan unos sustos buenos. Pero Pablo deseaba una ¿qué? Una esposa, como Cefas y como los otros apóstoles. ¿Tenía derecho Pablo? Claro que sí tenía derecho. Sí tenía derecho Pablo. ¿O acaso nada más los creyentes? Así que Pablo dijo, yo quiero una mujer, también quiero. A menos que Pablo, ¿verdad?, fuera un hombre como medio raro. Pero Pablo no era un hombre medio raro, como de esos. Era hombre, ¿verdad? Todo hombre varón de Dios, por naturaleza, hermano, ¿verdad?, desea tener una esposa. Aunque no fuera creyente. Los del mundo, lo primero que desean una persona, hermano, es encontrarse una novia para casarse con quién, con ella. Entonces, por naturaleza, todo ser humano, todo varón, ¿verdad?, a menos que sea medio raro, pues no va a tener deseo de buscarse una ¿qué? Esta es la tendencia de un varón, hermano, ¿verdad?, que tiene que buscarse una compañera, una novia. Y si Pablo hubiera escogido una esposa, no hubiera habido problema, hermano, con Pablo, porque era lícito, hermano, dentro, ¿verdad?, del llamamiento de Dios, así como los hombres, ¿verdad?, de los patriarcas, ellos tenían sus esposas y ministraban en la presencia de Dios y trabajaban en la obra de Dios. Entonces, no era antibíblico que Pablo, ¿verdad?, tuviera una esposa. Él quería una esposa, o sea, como dice ahí en el verso 5, dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana. O sea, él quería una hermana ¿de dónde? De la iglesia. Pero no dice muchas, ¿verdad que no, hermano? No dice como Joaquín García, ¿verdad?, que quiso tener 26, 24, 30, yo no sé cuántas. O sea, ¿qué podemos decir? Es la poligamia, hermano. Pablo dijo, no solamente que tener que una hermana, dice, por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, dice. O sea, también él quería tener una esposa. Y la tendría Pablo, hermano, en su caminar. No se escucha, no se ve. ¿Sí? No se ve que Pablo se haya casado porque no dice nada la Biblia, ¿verdad? Pero él tenía ese deseo. ¿Tenía derecho Pablo? Claro que sí. Como hombre de Dios, ¿verdad?, tenía derecho. Pablo, ¿verdad?, no ejercía esos derechos o privilegios, ¿verdad? Sí lo tenía que tener, hermano. Solamente que los creyentes les acusaban. Por eso Pablo dijo, esta es mi defensa.
¿sí? Contra ustedes. Pablo era acusado y criticado por muchos de los corintios. Pero una de sus defensas contra los acusadores, hermano, era el de tener una esposa y el de ganar sus honorarios, ¿verdad? ¿Cuál era la ganancia de Pablo, hermano? ¿Qué ganaba Pablo? La Biblia dice que él hacía tiendas de campaña, hermano. Pero eso no quiere decir que Pablo no pudiera haber ganado dinero, ¿verdad? Si era un ministro de Dios. Él podía haberse casado con una hermana, hermano. Y él podía, ¿verdad?, levantar iglesia y podía haber sostenido, ¿verdad?, de la obra de Dios, de la ganancia de la iglesia. Por eso es que Pablo dice, ¿quién dice? Ahí más abajito, en el verso 7, ahí. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come? O sea que Pablo, si trabajaba en la viña, ¿de dónde tenía que comer, hermano? De lo que iba a dar la fruta de la viña, de la parra, de lo que iba a vender, ¿verdad? Tenía que comer. ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche de quién? Del rebaño. ¿Sí? Entonces Pablo podía haberse casado, hermano. No tenía que trabajar haciendo tantas carpitas de tiendas para venderlas, hermano. Él podía vivir del evangelio. Él podía vivir de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque escrito está, hermano. Entonces, ¿por qué en este tiempo la tendencia de la iglesia no puede asimilar eso? No puede aceptarlo, hermano. Sino que va a traer críticas como a Pablo le trajeron. Es que tú te estás aprovechando del evangelio. Es que tú te estás aprovechando de la iglesia. Eso le decían a Pablo. Esta es mi defensa. Los sacerdotes del Antiguo Testamento, ellos tenían que trabajar para sostenerse. Ningún sacerdote trabajaba. Ninguno. Sino que el mismo pueblo les daba para sostener su casa, su familia. Extraño. Por eso es que Pablo dice, ¿quién no come de su viña? Pero hay muchos hermanos abusadores, hay muchos defraudadores, chantajistas que se han levantado, hermano, aprovechándose del evangelio. Y muchos piensan, hermano, que todos los pastores, que todos los sacerdotes de Dios tienen que ser así. No, hermano. Pablo podía haber vivido, ¿verdad?, con su esposa, recibiendo, ganando honorarios, un salario justo, ¿verdad?, de su ministerio. Pero a veces los creyentes, escúcheme bien, hermano, piensan que todo tiene que ser gratis. Todo. Mientras estaban en el mundo, en lo secular, todo les costaba. Y ahí no decían nada, hermano. ¿Cuántos se acuerdan? ¿O cuántos ven todavía, hermano, hoy en la actualidad? Que en las otras iglesias, hermano, en el mundo, hermano, cuando alguien se quiere casar, ¿usted cree que el cura, el padre que los casa, se los va a hacer gratis? ¿Por cuánto lo casarían? Por $100. De $2,500 a $3,000. Y vienen de allá, hermano, y cuando llegan a la iglesia, aquí no quieren nada. Cuando usted se casó, hermano Alfonso, ¿por cuánto lo casaron? Se me hace que fueron como $150,000. ¿Pero hace cuánto se casó? hace más de 20 años. Pero ahorita casas otra vez. Entonces,
Si los de allá del mundo, hermano, pues solo por casar $2,500 a $3,000. Sin incluir las clases que le dan, hermano. Porque verdad que cuando se casan allá los mandan como una clase una semana o una quincena, no sé cuánto. Y cada clase le cuesta $40, $50. Sí. Le costaba. Entonces Pablo, con más razón, siendo cristiano, no siendo religioso ni siendo de otra doctrina. ¿Sí? Pero el hombre de Dios debe asimilar eso. Si va a haber una boda, pues cuando menos cómprale el traje al pastor, cómprale el carro donde te va a llevar allá a la iglesia, o te va a llevar allá a bendecirte, allá al parque. Dale el sustento, los honorarios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? ¿Cómo cambia el asunto, hermano? Cuando debería ser en la iglesia cristiana, donde debe haber más conciencia en esto. Que los sacerdotes de Dios a veces no tienen, hermano. ¿Sí? A veces tenemos que ir a bautizar, tenemos que ir a casarlos a otro lado, hermano. Y ni siquiera para la gasolina le dan. Ni siquiera para que se compre una vaca y se la lleve para allá a Sara, hermano. Imagínense, hermano. Está duro el asunto, sí, porque la gente, la iglesia tiene otro concepto, hermano. Un concepto erróneo, hermano, donde no han asimilado esto. Entonces Pablo dice, ¿a poco yo no tengo derecho de vivir con una esposa, una hermana, a casarme? ¿Verdad? Y recibir un salario, un sustento de la palabra del Señor. Los bautismos, los rosarios en sus casas les va a costar dinero, hermano. Estamos hablando de una iglesia pagana, hermano, que dan dinero, hermano. Pero ahora que estamos en la iglesia cristiana, hermano, $1 queremos dar. Y a veces nada, hermano. Invitan al hombre para que vaya a echar agua bendita. ¿Cuánto te va a cobrar porque lo invites? Yo sé que a ti no te cobra nada, porque no vas a pagar nada ni lo vas a invitar porque eres cristiano. Pero una persona del mundo que invite a esa persona, hermano, por ir a echar esa agua bendita que huele a criolina de caballo muerto. ¿Usted nunca le ha olido eso? Parece criolina de esos como cuando los caballos están muriendo, hermano. Porque tienen una herida y le echan así, güey. Todo hediondo, toda la casa olor a muerto, hermano. Solo por esa visita, $1,200. Podría tirar esa agüita, hermano. A veces el pastor va a su casa a orar. Ni siquiera por un spicy chicken. Para unos chicken noodles. Ya se va, sí, ya se va. Ya se va, dice, ya me voy, ya me está. Dice, Pablo tenía derecho. Él sabía la ley. Él sabía que los hombres de Dios que participaban en la palabra de Dios tenían que ser, ¿cómo? Bendecidos. ¿Verdad que cuando uno cambia de religión, hermano, que dice, es que yo me cambié de allá, pero ahora que estoy en el cristianismo? ¿Se acuerda cuando usted entró, hermano? Que empezó bien generoso. Usted ofrendaba hasta $100, $150, $20, les daba a su niño y a todo, y para que ofrendaran bien. ¿Y ahora cuánto le da? Como que en el cristianismo, hermano, la gente se hace más que codiciable. Más que mezquino, dice. Yo no sé por qué uso esa palabra. Pero codiciable quiere decir ¿cómo?
¿Más qué? Codo. Codo. Entonces, como que no querían dar, como que había un espíritu, como el de Judas Iscariote, se hicieron como codos, codiciales. Mire, Pablo dice, hermano, claramente que el hombre de Dios tiene que seguir adelante. Amén. El que trabaja para el evangelio. Yo a veces aquí estoy, ¿cuántos días aquí en la iglesia? A veces usted no viene, pero yo vengo, hermano. Sí. A veces cuando levanto la ofrenda, hermano, a veces ni para la gasolina. Si no fuera por los hermanos algunos hermanos que han sido misericordiosos, que han dicho, pastor, tengan para la gasolina. Pero a veces no traigo ni gasolina en el carro, hermano. Porque miran ellos la ofrenda y dicen, el pastor viene de allá por 4 o 3 dólares. Ni siquiera le dan. Estuviera Pablo, lo hubiera soltado. ¿Cómo es posible que no le den al pastor? ¿Con cuánto llena su tanque ustedes de carro? Con 30, con 40, dice el Pedro. Pablo dice, miren, si ustedes trabajan en el ministerio, los sacerdotes, los hombres de Dios. Pablo tenía derecho, hermano. Ahí en el verso 14, donde estamos, en 1 Corintios, vamos a ver qué dice el mismo. A ver. Ayúdeme a leerlo, a ver, gloria al Señor. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. ¿Quién ordenó esto? El Señor. Entonces, ¿por qué la iglesia, hermano? No ha entendido eso. Imagínense la iglesia. Mire, hermano, ustedes reciben un salario. Si cada uno fueran honestos, si fuera conforme la palabra, dijeran, pues vamos, cada uno, cada quincena, pues le vamos a juntar $50 a los ministros, a los hombres de Dios. Sabemos que no trabajan, sabemos que están trabajando en el evangelio, pues vamos a darle cada quincena. Cuando menos para que tenga para comprar su mandado, para pagar los biles. O la bilis que trae ahí adentro con la hiel amarga a veces, hermano. ¿Qué dice ahí? Pablo dice que el Señor, ¿qué? Ordenó, dice. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan de qué. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Qué hiciste eso? A veces los siervos de Dios no gozan el privilegio que gozan los cristianos.